Y decirles una cosa desde lo más sincero del corazón, y me parecía muy importante decir esto antes de comenzar, y es que yo agradezco especialmente estos espacios donde uno tiene la oportunidad de reflexionar teológicamente lo que implica la red, las redes, internet, etcétera, porque son muy pocos, lamentablemente, los espacios pastorales donde se está acogiendo esta nueva pastoral con la seriedad con la que implica. Casi que la primera reacción que tuvimos a nivel pastoral general en muchos espacios y antecitos de la pandemia, luego con la pandemia de COVID-19, fue esta idea de toca aprender rápidamente lo que significa utilizar Facebook, lo que significa utilizar YouTube, lo que significa utilizar Twitter, luego apareció Twitch, luego apareció TikTok y siguen apareciendo más redes sociales. Entonces hubo como un primer momento de ansiedad misionera, lo llamo yo, de, bueno, hay que aprender a usar redes para poner ahí los mensajes y para poner allí el anuncio del Evangelio. Pero luego, mesuradamente, como ocurre con los tiempos del Señor, nos vamos dando cuenta que esto hay que darle un poquito de pausa, de calma, de reflexión teológica previa, de comprensión primera tal vez del lugar y el escenario en el que nos vamos a involucrar, que es casi la misma dinámica que ha cumplido la Iglesia en su etapa misionera durante todos los siglos. Primero una especie de comprensión de la cultura, de las personas, de los lenguajes, para que luego él o la misionera pueda inculturarse, pueda insertarse allí y hacer relevante el Evangelio según los parámetros de esa cultura, ¿no? Estamos en ese momento. Todavía no hemos avanzado en más allá, pero creo que si ustedes me acompañan en esta reflexión, también podrían ayudar a la iglesia y ayudarnos a los que estamos pensando estos temas a ver qué más se puede decir y qué más se puede hacer. Estamos en esa etapa de comprensión también de esta nueva cultura digital, de esta nueva cultura en términos de qué podríamos hacer y finalmente, a propósito del sino de la sinodalidad, el dicasterio para la comunicación del Vaticano empezó ya, digamos, propiamente a pensar también escenarios como la fase de escucha del sínodo en clave digital. No sé si ustedes se enteraron, pero hubo un sínodo digital. O sea, la iglesia oficialmente dijo, a ver, si nos vamos a tomar en serio la cultura digital, pues, ¿qué hacemos con la cantidad de jóvenes, de personas, de hombres y mujeres que no van a ninguna parroquia, por ejemplo, que no están insertos en ningún grupo pastoral, pero que siguen a Jesús de Nazaret y que están ahí en redes? ¿Cómo hacemos para involucrarlos también en este proceso? Porque ellos también forman parte de la iglesia. Y entonces el dicasterio, en relación con la Secretaría del Sínodo, dijo, ¿por qué no nos inventamos un sínodo digital? Fíjense que eso ya es, o sea, eso es una cosa súper novedosa para lo que ya veníamos haciendo anteriormente de ir como respondiendo rápidamente a estos asuntos. Esta opción de un sínodo digital me parece a mí que ya es una muestra de cómo a nivel eclesial vamos comprendiendo esta cultura. Entonces quería decir esta introducción para decirles que todavía hay muchos escenarios en los que nos estamos empezando a tomar en serio este asunto. Entonces, yo comparto con ustedes pantalla, voy a hacer en esta primera sesión con ustedes 5 miradas para que veamos que esto se puede abordar desde diversas maneras. 5 miradas a la cultura digital, luego señalaré cuáles son algunas ventajas de las redes, de Internet, luego algunas desventajas que son importantes también señalarlas para no caer en esa tentación de decir, esto es, ¿no? Esto es la salvación de la misión. Ahora hay que estar todos en redes porque eso es lo mejor de lo mejor. No, con mesura, ¿cuáles serían las desventajas? Y terminaré con 3 preguntitas que me gustaría que ustedes puedan ir pensando también. Y luego, si alguno me quiere enviar su reflexión por correo, yo estaré encantado de leerlos. ¿He sido claro hasta aquí? Me he hecho entender? Genial. Entonces, comparto la pantalla y por favor me confirman si se ve. Creo que ahí está cargando. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Genial. Entonces, hemos querido, digamos, situar nuestra reflexión de estos viernes, el Evangelio y la cultura digital, y hemos puesto el acento, me parecía muy importante el acento en el Evangelio por un lado y la cultura digital. Casi que me gustaría ya decirles de antemano que la tarea de todos sería luego, bueno, ¿cómo conjuntamos ambas, no? ¿Cómo el Evangelio se siembra dentro de la cultura? Por ahora,
están separados por un asunto, digamos, de interpretación, es decir, para poder comprender esto mejor. Pero llegará el momento en el que ambas estén inmersas, como ha ocurrido en otros escenarios de la pastoral y de la misión de la iglesia. Entonces, para ya empezar a situarnos en la reflexión, compartir estas 5 miradas para quienes de pronto les gusta estar tomando notas y les gusta un poco, yo soy bastante organizado para poder entender las cosas, entonces lo he querido organizar de esta manera. 5 miradas a la cultura digital y he puesto los autores, por si alguno luego quisiera profundizar o buscar más en hondura qué han dicho estos autores sobre el asunto. Está la primera mirada de Fernando Vidal, La última modernidad. Él nos va a advertir que esto en lo que estamos viviendo hoy ya ni siquiera es modernidad, ya estamos en la última modernidad, eso que algunos autores llaman posmodernidad, y allí nos situamos, que de hecho afecta a muchas otras áreas de la iglesia y de la evangelización, pero específicamente de lo que vamos a conversar, pues también trae una connotación del asunto digital. Segundo, Felicísimo Martínez, un dominico que ha pensado el asunto, fue tal vez uno de los primeros que pensó, por ejemplo, cómo este asunto de lo digital afectaba la vida religiosa. Si alguno quiere revisar qué se decía hace 10 años, lo que decía este hombre era realmente profético y parece como si lo escribiera para este momento, justamente porque se pilló, ¿no? Se dio cuenta de que esto iba a afectar también la manera de orar, de vivir la fe, etcétera. Tercero, Ciberteología de Antonio Spadaro, que hoy por hoy es reconocido tal vez como el pionero en conjuntar justamente esto que decían al principio, lo que implicaría una teología en red. Y por eso lo llama ciberteología. Alguna vez a estos espacios, en otros escenarios y lugares donde nos hemos puesto a pensar, también le hemos llamado así, no solo pastoral digital, sino ciberteología o una ciberpastoralidad o una incluso eclesiología digital, que eso es otra categoría que se está trabajando en este momento, que repito, todavía todo esto está muy fresco y estamos todavía pensándolo. Cuarto punto, la conectividad total de J. Llorente. Y finalmente, una nueva forma de ser y de actuar de Abel de Jesús. Esas son las 5 miradas que vamos a ir, digamos, profundizando poco a poco. Primero, como un intento de comprender las coordenadas, los lenguajes y las implicaciones que tiene lo que yo ponía en mi perfil, ¿no? ¿Qué significa ser misionero digital? Bueno, entonces, empecemos con estas preguntas. ¿Alguien quisiera, por favor, colaborarme leyendo esta lámina que tengo aquí? Las preguntas que nos guían. ¿Qué impacto tiene el uso de estas tecnologías sobre la mente, la identidad y sobre el modo de interrelacionar y comunicar de los nativos digitales? ¿Qué cambia cuando hablamos con un amigo mirándolo a los ojos cuando le enviamos un mensaje en Facebook o un emoji en el WhatsApp? La virtualidad de estos nuevos medios nos llena de la realidad o, al contrario, nos ayuda a afrontar los retos de la modernidad y del trabajo. Joseph Pina. Muchas gracias. Fíjense estas preguntas. Ahora habría que formularlas también en clave o con categorías de iglesia, con categorías de teología, con categorías de misión. A mí estas preguntas hoy me siguen resonando y se las comparto a ustedes un poco también para compartir qué posibilidades vamos encontrando. El asunto de la identidad, por ejemplo, es un asunto que la filosofía ha estado trabajando un montón en relación con las redes. Hoy la identidad, implica otro montón de cosas que no implicaba hace 10, 15, 20 años. El asunto de cómo yo formo mi identidad, con quiénes me relaciono, que también evidentemente forma mi identidad, cuál es mi lenguaje, con quiénes me conecto, con quiénes me vinculo y me desvinculo. Por ejemplo, ¿no? Eso me parece que ahí hay un trabajo interesante que hacer, sobre todo cuando acompañamos o cuando esto se concretiza más específicamente con pastoral juvenil, ¿no? Que también hay un asunto de una búsqueda de identidad, de reconocerse, de ser validado. Bueno, las redes hoy están implicando una confrontación, un cambio, un giro en la comprensión de identidad. Ya quién soy yo pareciera que no está tan relacionado a el lugar donde nací,
no está tan relacionado a una familia de la que provengo, a un apellido, a una nacionalidad, a un partido político o siquiera una religión. Parece que la identidad se ha expandido hacia otras cosas como qué música escucho, con quiénes me relaciono en redes, cuántos seguidores tengo o no tengo, cuántas interacciones tengo o no tengo. Ya eso va formando una identidad distinta. Las búsquedas de las personas de hoy en cuanto a su identidad han cambiado. Pero bueno, en general estas son las preguntas que nos guían a nosotros para comprender cómo podríamos gestar y generar una misión digital y una pastoral digital que pueda responder no solo a estas preguntas, que Giuseppe Riva las pone en clave de filosofía, sino también a otras preguntas que hemos venido encontrando a lo largo de nuestro devenir como iglesia. Una cuestión aquí que me parece bien interesante y bello también de las preguntas que plantean. ¿Qué cambia cuando hablamos con un amigo mirándole a los ojos o cuando le enviamos un mensaje por Facebook o cuando le enviamos una nota de voz por WhatsApp? ¿Qué cambia? No nos dimos cuenta y de pronto ya estábamos conversando con nuestras personas cercanas de otra forma. El asunto de llamar a alguien en este contexto donde vivimos, ¿no? De virtualidad, cada vez se ha hecho menos famoso, ¿no? Es incluso más fácil para muchos enviar una nota de voz y luego ver lo que esa persona me responde al final de la tarde. Bueno, eso también, me parece, nos debería dar pistas para comprender qué posibilidades habría de hacer una pastoral digital significativa. Tal vez espacios de encuentro, de mirarnos a los ojos, aún cuando estamos en la distancia virtual. Bueno, van ustedes ahí también intuyendo qué posibilidades encontramos. Bueno, primera mirada, la última, modernidad. Hay una cuestión aquí que es crucial y que tal vez la pandemia acentuó todavía más, y es que la división entre la vida física y la vida digital ya no está difuminada, perdón, ya no está, digamos, segmentada como con puentes o como con barreras. A partir, ya antes de la pandemia se veía, pero a partir de la pandemia, la frontera entre la vida física y la vida digital ha sido eliminada completamente. Se integran en una única esfera llamada realidad. ¿Sí? Yo, que por ejemplo vivo fuera de mi país, yo soy de Panamá, como les mencionaban al principio, yo vivo en Colombia, donde estoy haciendo mis estudios en teología, en la Pontificia Universidad Javeriana. Yo, para poder comunicarme con mi familia o con mis allegados, pues necesito de mi teléfono, necesito a veces hasta de cosas muy sencillas como un correo electrónico para poder comunicarme con las personas que están lejos de mi entorno físico. Y esa es mi realidad también. O sea, ya esta vida o esta idea de Internet está lejos de mi realidad, eso es otra cosa. Yo apago mis dispositivos y ya entonces vuelvo a la vida física, ¿no? Como cuando cerremos esta sesión, cada uno apaga su computador y vuelve a la vida real. No, esa idea ya ha sido desplazada porque ahora contamos con teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, anteojos inteligentes, y ahora la tecnología y la conexión virtual nos acompaña todo el tiempo. Ahora incluso para la forma en la que nos transportamos, por ejemplo, en las grandes ciudades, con el Waze o con el Google Maps, la forma en la que pedimos alimentos, la forma en la que hacemos el supermercado. O sea, hay otras posibilidades que nos siguen manteniendo conectados y que de alguna manera son la realidad. O sea, ya no, digamos que ya esa idea de pelear contra esto fracasaría. Ya es la realidad de muchos escenarios. Ya cada uno le tocaría discernir desde dónde está, a ver qué tanto, ¿no? Si es mucho, si es poco, si es menos, pero por lo menos en la realidad que tengo yo en mi entorno, la forma en la que la gente se transporta, se comunica, se alimenta, estudia, por ejemplo, lo mantiene conectado a la vida digital todo el tiempo. Ya incluso para la lectura, desde que salió Kindle y que la gente puede comprar libros por Amazon, puede leer desde un dispositivo digital, no necesita el papel. Todo eso implica, repito, que se ha difuminado esa frontera entre la vida física y la vida digital. Por eso Benedicto XVI ya nos alertaba y nos decía, esto no es un mundo puramente virtual, ambas cosas están conectadas, ambas cosas están conectadas. Por eso la comunicación se ha vuelto esférica hacia todas las direcciones. Y yo ahí digo, Vidal se pilló algo interesante para nosotros que leemos el final del Evangelio de Mateo o el final del Evangelio de Marcos.
esa tarea que le da Jesús a los discípulos, ¿no? Vayan y anuncien el evangelio a todas las naciones. Bueno, resulta que hoy la vida digital, Internet y las redes nos ofrecen una comunicación esférica, es decir, hacia todas las direcciones. Hoy podemos llegar hacia todas las direcciones. Bueno, ese es el primer punto, una primera mirada. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Están ahí? ¿Sí? Genial, perfecto, despiertos, perfecto, genial. Seguimos entonces. Una segunda mirada que nos podría ayudar a comprender esto es justamente esta idea del ordenador, que fue el primer dispositivo que vino como a romper en esa forma distinta de comunicarse, y lo que se llamó hace un tiempo las nuevas tecnologías. Hoy nuevas tecnologías son la inteligencia artificial, ChatGPT y muchas otras que se siguen desarrollando. Pero en aquel momento, Felicísimo pensaba esto, ¿no? Las nuevas tecnologías de la comunicación están cambiando a pasos agigantados, y esa tal vez es una primera advertencia misionera para nosotros. Como al principio les comentaba, la reacción casi que global de muchos escenarios pastorales fue aprender a usar, por ejemplo, Twitter. Aprendamos a usar Twitter rápidamente. Luego nos dimos cuenta que de la nada Twitter cambió las reglas del juego. Primero eran tantos caracteres, luego fueron otros, ahora hay otras reglas del juego, porque ahora dice que para tener acceso a ciertas features tienes que pagar. Entonces tú dices, oye, esto de la tecnología es como que cambia muy rápido. Así mismo lo ha hecho Instagram, así mismo lo ha hecho TikTok, etcétera. Van cambiando. Entonces nuestro discernimiento tiene que ser un poco más mesurado y global, justamente porque como cambian rápidamente, lo que tiene que estar claro en nuestros proyectos es la base fundamental. Ya luego si cambian o no, bueno, nos vamos a ir adaptando también, pero que esté claro la base. ¿Qué es la base? Estos cambios agigantados de la tecnología también afectan nuestra visión de la realidad, nuestra visión de los valores culturales, nuestra concepción del espacio y del tiempo, nuestros hábitos de comunicación, como mencionábamos con la primera mirada. Y les pongo un ejemplo de los asuntos de los valores culturales. Tal parece que hoy, y por eso han salido tantos textos de diversas áreas de la humanidad, sobre todo de filosofía y de psicología, parece que hoy un valor importante es la rapidez, la inmediatez de la información. Hoy se te premia porque lo digas primero. Así lo que digas no sea cierto, así lo que digas sea a medias, lo que importa es que lo digas rápido y primero. Y ahora ha habido todo un movimiento, ojalá lo puedan conocer, ha habido todo un movimiento de filósofos, de coaches espirituales, de psicólogos y psicólogas, de decir, oye, espérate, apostemos por la lentitud de la vida. Y entonces aparece un Byung-Chul Han en Alemania diciendo, hay que empezar a vivir una vida contemplativa. Yo decía, esto lo está diciendo un filósofo alemán, además, que tiene una comprensión del mundo muy distinta, que no se profesa cristiano y está usando categorías que el cristianismo tiene. Decía, ahí nos hemos dormido un poco porque hoy se habla justamente de cómo contrarrestar un poco este valor de la inmediatez con el paso lento de la vida. Pueden ya luego buscar con calma en internet y encontrarán una gran cantidad de movimientos que han apostado por, ¿sí? Por moverse lentamente, justamente porque un valor que cambió radicalmente fue el asunto de la temporalidad, la inmediatez, lo importante de la inmediatez. Incluso recordarán hace unos años atrás cuando empezó todo esto con Messenger, que uno se desesperaba porque la otra persona no le contestaba y tenía la opción de un botón de alerta, ¿no? Que hacía que vibrara toda la pantalla, ¿no? Como, oye, contéstame. Hoy también tenemos esos mensajes y esas posibilidades en Internet, ¿no? Publico algo y quiero que la gente responda de inmediato. Uno mismo ha tenido que enfrentarse con esa tentación. Bueno, ese es un ejemplo de tantos otros valores que han cambiado y que se han visto trastocados por esta nueva cultura, ¿no? Finalmente, es un hecho que hay que aceptar con realismo y estar vigilantes para conocer su dirección y poder controlar su orientación y velocidad. Bueno, es un poco el trabajo que ustedes han querido proponer que hagamos juntos, ¿no? Pensemos esto. Si hay valores culturales que han cambiado, ¿qué puede decir el Evangelio de esos valores? Porque curiosamente, repito, ante el valor de la inmediatez han salido movimientos de filósofos, etcétera, hablando de la lentitud de la vida, de la contemplación. Y decía, ¡ah! Contemplación, pues que eso es muy de nuestra tradición religiosa, espiritual y teológica. Bueno, ¿cómo poder darle, ¿no? A esta nueva cultura una renovada contemplación desde los valores cristianos? Ahí hay un reto también interesante. Muy bien.
Sigamos. Ahora, ciberteología, ¿no? La nueva comprensión de la red. Este autor, Antonio Spadaro, fue el primero al que yo le escuché un cambio de comprensión fundamental y que lo puso por escrito y que lo elaboró. ¿Alguien quisiera leer esta primera parte, por favor? Yo leo. Adelante. Ciberteología, nueva comprensión de la red. La red no es un instrumento, sino un ambiente en el que vivimos. La lógica de la red marca el modo de pensar, de conocer, de comunicar y de vivir. La red no es un instrumento de evangelización, es un ambiente que habitar. Pero si la red cambia nuestro modo de vivir y de pensar, no cambiará, ya lo está cambiando, también nuestro modo de pensar y vivir la fe. Esta última pregunta todavía me la hago, pero hago el acento primero en algo. Ya van viendo que se repiten cosas. Estos autores de diversos escenarios del mundo, cuando miran Internet, dicen, oye, esta forma de conectarse, la red Internet, está cambiando nuestro modo de pensar, de conocer, de comunicarnos y de vivir. Pero Antonio Spadaro tal vez fue el primero que se pilló esta idea de, oye, es que la red no es un instrumento. Muchas personas empezamos a utilizar la red como un instrumento, es decir, ¿qué significa que es un instrumento? Voy a poner ahí mensajes del Evangelio, voy a poner videos, voy a poner cosillas que se me ocurran para que esas personas que están allí vayan a mi parroquia, o para que esas personas que están allí vayan a mi movimiento, para que esas personas que están allí vayan a el evento que yo tengo, ¿sí? Entonces, la red simplemente funcionaba como un espacio para poner cosas y que eso provocara que la gente se moviera hacia nuestros espacios presenciales. Antonio Spadaro fue el primero que dijo, no, no es un instrumento de evangelización, sino que es un nuevo lugar, es una nueva cultura, no es una conexión simplemente de cables, sino de personas. Y entonces, cuando salió esta ciberteología, muchos empezamos a cambiar la manera de pensar y dijimos, pero ¿qué pasa con esos jóvenes, por ejemplo, que están en la red y que no tienen ninguna intención de ir a nuestros espacios pastorales? ¿No será tiempo de llevarles un espacio pastoral a ellos? Si no vienen a nuestros retiros, ¿no será momento de llevarles un retiro a ellos en sus coordenadas, con sus lenguajes? Si no vienen a nuestros espacios de oración, ¿no será el momento de llevarles la oración a ellos allá? Y hemos encontrado en muchos esfuerzos ideas muy creativas justamente que responden a esta idea. No es un instrumento. O sea, no podemos esperar que por estar en red otras cosas sucedan en lo presencial. No necesariamente. Ojalá ocurran. Ojalá apuntemos a una presencialidad y un encuentro presencial. Pero ¿qué hacemos con el resto? Y eso fue un poco lo que se pilló también el sínodo digital. ¿Qué hacemos con el resto de hombres y mujeres, de jóvenes sobre todo, que están en búsqueda? Y que por el momento tienen resistencia frente a la iglesia, tienen resistencia frente a cualquier cosa que les huela a religión. ¿No será este un buen momento, un buen espacio neutro, por decirlo de alguna manera, para dialogar con ellos, para llevarles la experiencia del Evangelio allá donde están? Bueno, esa es una pregunta que cambia nuestra lógica de pensar todo esto que hoy llamamos pastoral digital. Empezar a crear escenarios que estén allí, que respondan a los lenguajes y a los tiempos de esta nueva cultura. Algunos lo llamarán de este nuevo continente. Bueno, ¿cómo estar allí? Para ofrecerle a estas personas, a estos seres humanos, algo que ya, creería yo, todos los que somos misioneros de alguna manera, los que hemos experimentado el Evangelio, hemos vivido, ¿no? El anuncio de que tras conocer a Jesús nuestra vida no ha sido igual, sino ha sido mucho más pleno. Por eso es un ambiente que habitar, y este es tal vez el punto nuclear de toda la ciberteología de Antonio Spadaro. Es un ambiente que habitar. Tenemos que formarnos, prepararnos, así, repito, como se prepararon muchos misioneros a lo largo de la historia de la iglesia, para estar allí, entre la gente, entre estos seres humanos, comprender sus lenguajes y a partir de esta comprensión poder anunciar de manera significativa el anuncio del Evangelio. Y finalmente, esta última parte, Antonio la escribe mucho antes de la pandemia de COVID, pero creo que ahora tiene todavía un realce mucho más fuerte. Si la red ha cambiado nuestra forma de vivir y de pensar, se preguntaba él hace unos años, ¿no cambiará nuestra forma de vivir la fe? Y hoy, tras la pandemia,
tras empezar a recuperar algunos espacios, nos hemos dado cuenta muchos que, por supuesto, ya parte de nuestra fe es digital. Ya parte de nuestra forma de orar, por ejemplo, es digital. En mi caso, por ejemplo, oro escuchando un podcast de 15 minutos todos los días y ya estoy, o sea, ya mi fe también está en el ambiente digital. Ya el asunto de compartir mi fe, lo que creo, lo que pienso, está ya en el mundo digital. Y eso trae unas implicaciones importantes, sobre todo de carácter pastoral, o sea, de cómo poder generar entonces espacios de fe, de espacios de encuentro también allí en esta red. Bueno, tengan eso presente para la comprensión de lo que llamaríamos nosotros pastoral digital. Luego, para quienes de pronto tienen, saben italiano, Antonio Spadaro tiene una conferencia que se llama Nativos Digitales, Nativi Digitali. Allí él profundiza más en esto de la red y de la ciberteología. Yo les traigo unos extractos de lo que me parecía bien interesante para todavía profundizar en esta tercera mirada. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Yo puedo leerlo. Por favor. Hoy pensamos y hablamos de nuevos medios, es decir, pensamos en un nuevo medio que se suma a los demás. Primero la prensa, luego la fotografía, luego el cine, luego la radio, luego la televisión, luego el internet. Como si hubiéramos descubierto otro planeta orbitando el Sol después de Plutón. No es así. Estamos ante algo diferente. Internet no es un medio nuevo junto con otros. Internet es ante todo una experiencia. Mientras razonemos en términos instrumentales, no entenderemos nada sobre la red y su significado. Internet es, por lo tanto, un espacio de experiencia que se está convirtiendo en una parte integrante, en forma fluida de la vida cotidiana. Es un nuevo contexto existencial. Muchas gracias. Empiezo por lo último. Es un nuevo contexto existencial. Piensen de inmediato. Jesús de Nazaret, nuestro maestro pobre, nuestro rabí, ¿a qué respondía? Si no era la existencia de todos los seres humanos con los que se encontraba. Y por eso, además, tuvo tantos problemas. No responde a las normativas, responde a unos marcos religiosos, económicos, sociales, políticos, sino que responde a la existencia. ¿Quién es ese otro? Y esa otra con quien yo entro en diálogo. Y entonces ahí donde desarticulaba incluso a los propios discípulos. Un nuevo contexto existencial. Y ahora me remito a esta breve historia de los medios de comunicación que hace Antonio Spadaro aquí. Cuando Internet empezó con todo su auge, cuando empezaron las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, cuando empezó todo esto a crecer y a volverse parte de nuestra cultura, muchos creyeron que Internet se convertía en el último medio, un nuevo medio, un medio de comunicación más entre todos los demás. ¿Y qué provocaba eso? Que la gente comprendiera y pensara que daba lo mismo enviar, por ejemplo, una publicidad de un evento por la televisión que ponerla en las redes. Era exactamente igual porque Internet era un medio más. Pero luego nos dimos cuenta que cuando uno publica algo en redes, hay posibilidades de que la otra persona reaccione, de que esa persona lo comparta, de que esa persona lo comente, de que esa persona incluso diga, oye, creo que esa imagen está fea. Creo que ese título que pusieron no me gusta. O que incluso pregunte, oye, ¿a qué hora? No me quedó claro. ¿Dónde es? ¿Hay que comprar tickets? ¿Puedo ir por transporte público? Ninguno que haya hecho algún momento publicidad por televisión había recibido ese feedback de la gente. Estar en red implica que el lenguaje y las posibilidades de comunicarse con quienes están allí son distintas, tanto como por esto. Esto es un ejemplo, ¿no? O les pongo otro ejemplo, ese canal de televisión que emitía canciones todo el día, ¿no? Emitía canciones todo el día, todo el día, todo el día. Comparen esa forma de transmitir contenidos a YouTube, por ejemplo. Es muy distinto. Este canal de televisión transmite, y creo que todavía hay varios funcionando, transmiten videos musicales todo el día. O sea, tú prendes el televisor y más o menos como con la radio, ¿no? Lo que te tocó escuchar, te tocó escuchar. En cambio, si vas a YouTube, el usuario, el ser humano que está al frente del computador, tiene la posibilidad de escoger qué escuchar,
cuánto escuchar de eso que quiere, incluso la velocidad en la que lo quiere escuchar, incluso la calidad del video, si quiere que sea una calidad muy profesional o una baja calidad para que no se agoten los datos. No sé si van conmigo. Fíjense que cambia también la interacción. Una cosa es emitir contenidos sin importarnos quién está del otro lado, y otra cosa es cuando ese contenido provoca que el otro pueda interaccionar. De hecho, en YouTube puedes también poner comentarios, puedes compartirlo, puedes guardar ese video en una lista de reproducción de tus videos favoritos, y asimismo, luego avanzó a Spotify, y eso es otro mundo también, porque te abre a los podcasts, te abre a la radio según tus gustos, el algoritmo detecta cuáles son tus canciones y tu estilo favorito, y te arma una playlist. Ya no tienes que, como en la televisión, esperar a que algún día pongan tu canción favorita, sino aquí ya se arma toda una playlist en función de tu canción favorita. Vean cómo va cambiando la forma en la que la persona que está en relación, que está en vida digital, interacciona con los contenidos. Y repito, estoy hablando de una cosa vital, como por ejemplo la música. O sea, imagínense otras implicaciones ya más de carácter político, social, económico. Eso también trae unas implicaciones. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Tercera mirada, ¿vamos bien? ¿Sí están allí? Ok, perfecto. Bueno, entonces avancemos en un último punto que era, me parecía a mí como que lo más osado, ¿no? Lo más propositivo de la propuesta de Antonio Spadaro. El asunto de que nuestra fe ya es digital. Y entonces menciona él, nos hemos dado cuenta de que existimos también en la red. Una parte de nuestra vida es digital. Por consiguiente, una parte también de nuestra vida de fe es digital. Vive en el ambiente digital. Y esto le ocurre a un grupo amplísimo de personas, no solamente a los jóvenes. Le pasa a mi abuela, por ejemplo, a quienes hay que enviarle el audio del padre todos los días del Evangelio para que ella lo medite desde su WhatsApp. O sea, a mi abuela le está pasando ya. Su vida ya está en relación con lo digital. Entonces, fíjense que eso es una cuestión importantísima a tener en cuenta, ¿no? Nuestra fe ya es digital. Y eso creo que nos va a situar mejor en esta comprensión de una pastoral digital. ¿Okay? Entonces, ahí nomás señalo esto de la ciberteología de Antonio Spadaro. Muy bien, el cuarto punto que yo traía a colación era el asunto de la conectividad total, que me parece muy poderoso, justamente por lo siguiente. Para los nacidos, decía este autor, en el siglo pasado, una de las grandes tentaciones es pensar que la tecnología es simplemente, fíjense que se va repitiendo, un mero instrumento para nuestros fines. Necesitamos jóvenes en la iglesia, estemos en TikTok para que vengan jóvenes a la iglesia, un simple instrumento para nuestros fines. Esta tentación pasa por no entender que el mundo digital es un mundo de relación, donde la persona tiene que abrirse a los demás y dejarse interpelar. Si convertimos la red en un mero volcado de ideas, sin interrogarnos por lo que vemos en otros, es que no hemos entendido que el mundo digital es un espacio de encuentro donde habitan personas. Me he encontrado con muchas redes de diversos escenarios pastorales o de diversas instituciones pastorales donde solo se publican cosas. No hay nunca una intención de conectar con el otro, de preguntarle al otro, de disponerse a escuchar al otro, que todas esas posibilidades justamente las da también la red. Desde la simple idea de que el otro puede comentar o compartir aquello que tú has publicado. Vamos hacia allá. O estamos en esa comprensión nueva. La red no es un instrumento, se repite de nuevo, la red es un escenario, un espacio, un ambiente. Algunos autores, de hecho creo que es el Papa Francisco quien trae eso de primero, piensan que es un continente digital. Francisco también dice, como él es así todo tranquilo para decir las cosas, dice las calles digitales. Bueno, todas esas comprensiones son válidas, teniendo en cuenta esto último. Es un espacio donde las personas se relacionan. Algunos incluso utilizando la categoría paulina dicen que es el nuevo aerópago de los gentiles, el nuevo escenario donde está el mundo hablando y conversando. ¿Podremos nosotros desde una categoría profundamente evangélica estar allí? Ojalá, ojalá. Hoy creo que ya es más imperativo que antes.
Sigue diciendo este autor, Internet libera al individuo de las restricciones geográficas. Estar aquí, por ejemplo, una gran muestra de ello. Desde diversas partes del mundo estamos conectados en un solo momento, en un solo lugar y escenario, que es esta plataforma, y aquí estamos conectados. Bueno, eso no ocurría antes. Y asumir eso nos da posibilidades de conectarnos con otros. Incluso, permítanme ahí la publicidad, nos permitiría incluso trabajar más sinodalmente, que es un poco la propuesta de Francisco, la propuesta eclesiológica. Es decir, trabajar más en conjunto. Ya tenemos una posibilidad de romper esas fronteras de distancia para poder colaborar más entre nosotros, aún estando en distancias geográficas enormes. Bueno, eso es una posibilidad interesante, ¿no? El mundo relacional ha cambiado y se juega en el campo real y en el campo digital. El teletrabajo, las videoconferencias, las compras online, como les mencionaba, todo eso. Y mucha gente pensó que después de la pandemia, pues ya íbamos a volver a nuestras parroquias, a nuestras comunidades, y ya eso de hacer cosas en redes, eso nada más era porque la pandemia nos obligó. No, todo eso ha venido para quedarse. Estuvo antes, estuvo durante la pandemia y va a seguir después. Algunos valientes, ojalá entre ustedes haya varios, que quieran pensarse ese tema y responder a este nuevo espacio de misión, pues en eso estamos muchos, ¿no? Por eso termina diciendo este autor, no hay duda de que sin Internet, ese espacio de encuentro y relación es a la vez un nuevo espacio de evangelización. Es un nuevo espacio de evangelización. Por eso cuando me suelen invitar a compartir estas intuiciones que voy teniendo, casi siempre la primera pregunta es por lo práctico, ¿no? Bueno, ¿y cómo usar redes? Y yo suelo decir con humildad, porque pues es que es así, yo no soy un experto en las herramientas de lo digital. Siempre sugiero esto primero. Espérense, antes de empezar a pensar, ¿no? Oye, ¿cuáles son las características de Instagram que me ayuden a mí a compartir un mensaje? Pues eso, la verdad, la iglesia no es experta en eso. Eso hay gente que ha estudiado marketing digital y que sabe de eso más. Pues vayamos a ellos, recurramos a ellos que son los expertos en esas cosas, pero antes de ir allá, pensemos primero lo pastoral, primero hagamos una reflexión previa teológica, ¿no? De comprensión de este escenario cuál es, este lugar al que vamos, cómo funciona, qué lenguaje se utiliza, qué quiero yo ofrecer allí, para luego entonces armarnos de las mejores herramientas posibles para hacerlo. Pero el paso previo me parece a mí es justamente pensar un poco antes la red, las implicaciones, la cultura y cómo el evangelio podría responder allí, que en eso sí somos expertos. Termino entonces nuestro recorrido con esta quinta mirada, una nueva forma de ser y de actuar. Este autor, Abel de Jesús, escribió un texto que se llama Vida contemplativa y redes sociales. Y su propuesta era justamente cómo los religiosos contemplativos podían conjuntar su vida contemplativa, su vida de oración, con las implicaciones de una vida digital. Y por eso lo traigo a colación, porque dice cosas que me parecen muy poderosas y muy importantes. ¿Alguien quisiera leer esta lámina, por favor? Una nueva forma de ser y actuar. Si somos misioneros, tenemos que serlo en el continente digital, pero tampoco vale estar de cualquier manera. De la misma manera que no te plantas sin más en un país de misión, sino que te tienes que inculturar, no puedes dejarte caer en las redes. En él tienen lugar todos los demás medios de comunicación. En Internet se ve la tele, se escucha la radio y se lee el periódico. Internet no ha logrado, ni está en su naturaleza, sustituir a los otros medios de comunicación. Es, más bien, una ventana abierta a todo lo demás, una nueva forma de ser y de actuar. Uno no usa Internet, sino que vive en él. Abel entonces da un pasito más de la comprensión que tenía Spadaro. Spadaro dijo, no es un medio más entre los demás, y Abel dice, al contrario, es lo poderoso del fenómeno de Internet es que integra dentro de ella, dentro de sus posibilidades, los otros medios. Y es cierto. O sea, hoy la gente se suscribe a los periódicos y ya no se lo traen a la casa.
puede entrar a la página y puede leer todos los artículos premium porque está suscrito. Y así mismo sucede con, por ejemplo, el fútbol. Como hoy se ve fútbol, pues se adquiere una licencia de alguna plataforma digital y ahí puedes ver los juegos de fútbol, o puedes ver los juegos de básquet, o puedes ver las premiaciones, o puedes ver incluso acontecimientos políticos. Todo desde esta plataforma. No se ha cancelado los periódicos, no se ha cancelado el mundo editorial de los libros, no se ha cancelado la televisión, sigue teniendo sus escenarios. Pero Internet, y lo poderoso de Internet justamente es que integra todos ellos dentro de sus posibilidades y dentro de sus ambientes. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta para una mejor comprensión de una posibilidad misionera. Bueno, concluyamos, porque a mí me interesaría también escucharlos y escuchar sus preguntas y también saber cómo lo ven y qué han pensado también de esto que he compartido. Señalo brevemente las ventajas. Esto lo traigo de una religiosa española que se llama Siskia Valladares, y ella escribe un texto justamente donde presenta cuáles son las ventajas y las desventajas. Las menciono brevemente. Ventajas de la red. Ya lo mencionábamos en mirando las otras posibilidades, las 5 miradas, acaban con el aislamiento de las personas, por supuesto, te permite estar conectado con personas incluso de distancias geográficas. Yo todo el tiempo estoy hablando con mis amigos y amigas que están en otros lugares geográficos del mundo. Esa posibilidad es una ventaja, por supuesto, y las implicaciones que traería para la evangelización facilitan la comunicación, por supuesto, porque además las personas en las redes pueden comunicarse también en función de sus intereses, que eso es una muy buena ventaja, aunque detrás también trae una desventaja, ¿no? Y es como cerrarse a la idea de el mundo es esto, es que todos están de acuerdo conmigo porque a la gente que sigo piensa como yo, la gente que yo retuiteo piensa como yo, la gente que yo leo piensa como yo. Eso podría ser una desventaja, pero bueno, facilita la comunicación entre quienes hacen apuestas comunes, la relación entre proyectos digitales de evangelización, por ejemplo. El contacto próximo y frecuente, por supuesto, ya no hay que esperar, ¿no? El tiempo y la distancia se ha diluido, ya no hay que esperar tanto para mantenerte próximo y con comunicación frecuente con las personas que tú quieres. Si yo quiero hablar con mi madre, ahorita mismo puedo llamarla sin problema, no tengo que esperar a llegar a la casa, a tomar el teléfono, ¿no? Me la llevo conmigo hacia la universidad mientras le puedo mostrar el campus donde estudio. Bueno, todo eso son ventajas también de la red. Formación a la mano. Yo creo que esto, ahí pónganle un subrayado para ustedes. O sea, yo extraño, es una cuestión mía, extraño que así como hoy hay plataformas para aprender programación, plataformas para aprender inglés, plataformas para aprender astrofísica, no hay una plataforma todavía para aprender y comprender la fe. Eso estaría genial. O sea, sacar una plataforma donde la gente pueda, por ejemplo, una cosa que hacen en la Arquidiócesis de Monterrey, en México, que las personas puedan hacer su curso de catequesis, su curso prebautismal o su curso previo a casarse. Esas posibilidades están hoy, ¿no? Para formarnos, tenemos hoy este ambiente como una posibilidad también, y que es una cosa que todo el tiempo se nos dice y que al menos en América Latina se ha repetido en todas las conferencias episcopales latinoamericanas, el asunto de una necesaria formación de los laicos y de los ministros y de los catequistas y de los misioneros. Bueno, aquí hay un espacio donde podríamos hacer un esquema de formación muy bueno que permitía que incluso personas de diversos escenarios y lugares del mundo se puedan conectar y compartir lo que el aprendizaje les va dando. Eso también es una posibilidad. Comunicación simultánea, por supuesto. Eso creo que lo han vivido también ustedes, sobre todo con los últimos conflictos que hemos estado viviendo en el mundo de diversos escenarios, en África, en Asia, cómo se comunica eso hoy y cómo nosotros desde otros lugares del mundo nos vamos enterando de lo que pasa en otros. Hoy está a la mano esa comunicación, no solo por los periódicos digitales, sino también por YouTube, también por microinformativos, también por Twitter, etcétera. Hay la posibilidad de comunicar un solo mensaje de diversas maneras. Conexión y contagio, eso también es una cuestión importante, esta posibilidad plástica que nos da la red de que el otro interactúe inmediatamente con el contenido sin necesidad de tener que, por ejemplo, como antes, leerlo, descargarlo, subrayarlo. Hoy ya la conexión y el contagio de los contenidos
es mucho más rápido y permite también unas cuestiones ahí. ¿Cuáles son los inconvenientes? Advertencias para los misioneros digitales. Sin duda, desvirtúa la calidad de las relaciones humanas. Claro, una tentación profunda de quienes estamos aquí es suplantar los contactos físicos con los contactos virtuales. Yo suelo decir que ninguna ni la otra. Ambas son posibilidades. Hasta que no pueda ver a mi mejor amigo que está en Panamá, y no voy a ir a Panamá hasta dentro de un año, pues el contacto digital es lo que tengo. Pero en cuanto pueda, por supuesto que lo que quiero es irme a tomar un café con él, estar en presencial con él, por supuesto, pero tener en cuenta que sobre todo los jóvenes somos más propensos a como que darle más valor al contacto digital. Y creo que ustedes han tenido experiencia de sentarse a la mesa a comer y cada uno como con su WhatsApp allí, con su teléfono allí, porque es más importante lo que está pasando aquí. Tengo que ver si reaccionaron a lo que acabo de publicar o me acaba de llegar un mensaje en WhatsApp, tengo que escucharlo rápidamente, ¿no? La relación con el tiempo, les decía, o sea, esto ha cambiado un montón. Es una de las grandes críticas que hace Byung-Chul Han al asunto de lo digital. Todo el tiempo estamos como conectados, pareciera que no hay un momento como de desconexión profunda, pero siquiera también el asunto del trabajo. Hoy cómo estamos trabajando a partir de los medios, personas sentadas 8, 15, 20 horas frente a un computador, se desgasta la vista y el tiempo pasa rápidamente y estuviste ahí jugando o conectándote. Escuchaba a muchos amigos, por ejemplo, que antes de acostarse a dormir, cometen ese grave pecado de meterse a TikTok y se quedan una hora sin darse cuenta, viendo videos, riéndose, porque eso tiene justamente plataformas como TikTok o como Instagram, te encapsulan y de dormir a las 10 de la noche, que era un buen momento para hacerlo, terminas durmiéndote a la 1 de la mañana. Eso hay que tenerlo presente, o sea, la adicción que provoca el ver contenidos rápidos, ¿sí? Eso también tengámoslo ahí presente, ¿no? Una cosa que no, lamentablemente, todavía no hemos trabajado mucho desde la teología y desde la ciberteología es el asunto de que estos medios son posibilidades para muy pocos. O sea, que hay muchos escenarios del mundo donde no hay internet y no hay estas posibilidades, donde lo que llaman hoy la brecha digital es enorme. Luego, si quieren, les paso una gráfica donde está un informe reciente, o sea, la brecha digital. Y también ahí hay personas, esto que llama Francisco, ahí también hay periferias existenciales, ¿sí? Cuando empezó la pandemia, por ejemplo, en Panamá, hubo muchos colegios, muchos niños que no pudieron estudiar porque donde vivían eran lugares muy pobres, donde no había conexión de internet. Y eso también hay que ponerlo en el centro de nuestra reflexión. Eso también me parece importante tenerlo presente a la hora de pensar estos asuntos de lo pastoral digital. Bueno, dos más, y con esto cierro. El riesgo de los delitos digitales. Esto creo que es también otro asunto que no veo que aparezca tanto en los textos de ciberteología o de pastoral digital. El asunto de las estafas, el asunto de la pornografía infantil, el asunto de la deep web, el asunto de ventas de armas. O sea, también tengamos presente que eso ocurre también en este escenario. Como en el mundo, ¿no? Hay mucho reino de Dios, pero uno también podría señalar, oye, por aquí no hay como mucho reino de Dios, aquí hay antirreino de Dios. Bueno, ténganlo presente que lo digital también ha producido, provocado y posibilitado nuevos delitos. El bullying digital, el acoso sexual digital, la pornografía infantil, la adicción, ¿no? La compra y venta, esto que llaman el foneo, es decir, una manada de personas en contra de una institución o de una persona. Hay personas, y eso hay que tenerlo presente, que se han visto en situaciones límites de la vida por comentarios en redes sociales. Hace poco salió una entrevista de una famosa artista diciendo que por lo que comentaban de su cuerpo en redes tuvo que hacer atención psiquiátrica. Y yo digo, bueno, esas cosas tampoco hay que dejarlas pasar si es que queremos hacer una misión digital pertinente y evangélica. Familia, esto pasa. Así que todas estas ventajas maravillosas, yo las sigo probando y las sigo promoviendo, pero cada vez más acentúo que hay que tener estas advertencias. Repito, como pasa en el mundo físico, digamos, también en el mundo digital hay mucho antirreino de Dios y tendríamos que estar ahí pendientes para saber señalarlo y para dar también una voz profética
desde el Evangelio a estos escenarios y a estas situaciones, ¿ok? Tengámoslo allí presente. Bueno, termino con esta frasecita del Papa Francisco. En Christus Vivi, numeral 86, decía: se vive en una cultura ampliamente digitalizada que afecta de modo muy profundo la noción de tiempo y de espacio, la percepción de uno mismo y de los demás y del mundo, el modo de comunicar, de aprender, de informarse y de entrar en relación con los demás. Creo que él sintetiza un poco todo lo que les he querido compartir hasta ahora. Un acento nomás en el asunto de la percepción de uno mismo y de los demás. Eso es una cuestión que hay que trabajar también. Sobre todo se lo digo a quienes hacen pastoral digital vocacional, el asunto de cómo me percibo yo. Hoy la percepción casi que parece atravesada por cuántos likes recibí en esa foto, cuántos comentarios recibí. Eso es lo que me garantiza una percepción de mí. Bueno, eso hay que trabajarlo, ¿por qué no? Sabemos que la percepción de uno mismo desde la clave teológica viene por ser hijo e hija de Dios, imagen y semejanza de Él, y por tanto convocado a ser hermano y hermana de los demás. Bueno, ahí hay un trabajo interesante que hacer. Y la percepción de los demás. Papa Francisco recientemente ha hecho mucha énfasis en eso. Pueden rastrear sus mensajes de las jornadas de los medios de comunicación y se darán cuenta que alerta también a esos medios de comunicación católicos que no son evangélicos, es decir, que lo que hacen es sentar guerras, divisiones, insultos, difamaciones, no solo a la figura del Papa, que él dijo alguna vez: si me difaman no tengo problema, sino entre los otros hermanos, ¿sí? Un obispo contra otro, y bueno, eso también hay que estar alerta para justamente allí sembrar el evangelio y no más división, que eso no necesitamos en este momento de la vida. Les dejo unas preguntas en la presentación que luego les enviarán, y me gustaría que luego, si en el transcurso de estos días, si alguien las piensa y las responde y me quiere enviar su respuesta, yo estaría encantado de leerlas. Son estas tres. Si ha cambiado algo tu mirada de la comprensión y la comprensión de Internet, cómo y en qué sentido. De estas 5 miradas que te he propuesto y sus autores, ¿cuál ha sido la que más te suena, la que más te parece interesante? Y finalmente, cuando escuchas pastoral digital, ¿qué piensas? ¿Qué implicaría esta pastoral? Igual pueden ser preguntas para nuestra conversación. Muchísimas gracias, creo que estoy al tiempo. No sé si lo cumplí o me pasé, perdonen. Aquí les dejo, pues, si alguien se quiere conectar conmigo, mis correos, mis redes sociales, @soy Marcos Salas, y por allí también estoy haciendo cosillas y también comparto alguna de estas instituciones por allá. Así que si alguno quiere compartir en ese escenario y en ese espacio, pues ahí estoy yo también por allí. Bueno, muchas gracias, y hasta aquí creo que podemos hacer una pausa para charlar. No sé qué piensa Pedro, Ana María, ustedes, en fin. Muchísimas gracias, Marcos, por esta excelente presentación. Creo que a todos nos brinda bastantes interrogantes, cuestionamientos y sobre todo nos energiza para la labor que el Señor nos ha encomendado, la misión que tenemos de ser misioneros y, como tú mismo lo has dicho, misioneros también en el mundo digital, en la presencia digital. Em, Aprovecho para comentarles que Marcos también tiene videos. Yo durante la pandemia estuve siguiendo, creo que se llama Teología en Casa, ¿no? Tuviste la oportunidad de entrevistar a varios teólogos no solamente de América Latina, sino también de Europa, una formación excelente y un espacio eh, adecuado que has brindado sobre todo en el último tiempo de la pandemia. Así que muchísimas gracias. Ustedes todos invitados, invitadas a seguirlo en las redes. Creo que es un momento entonces para hacer comentarios, preguntas, aprovechar estos últimos minutos que nos quedan en este webinar para, bueno, interactuar también, dialogar entre nosotros y sobre todo con Marcos. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, alguna inquietud, es el momento de hacerlo. Pueden levantar la mano, la manito con el emoticón, la reacción.
Sí, siempre pregunto esto, perdón, pero siempre pregunto esto si fui claro, si me hice entender, o sea, si hay algo que tenga que repetir porque no fui claro, pues también me lo dicen y con toda confianza, que me importa es justo que esto quede bien, bien fundamentado para que luego podamos hacer una buena labor pastoral. Así que también abierto a sugerencias, por supuesto. Óigame, voy a hablar y van a oír, entonces por favor. Bueno, Buenos días, Claribel. Bienvenida, Claribel del Salvador. Enciende tu micrófono, Clary. buenos días, es un gusto conocerlos. Gracias por toda esa información. Es una reflexión y una aceptación, ¿verdad?, de que existe ya un mundo digital, no solo un instrumento. Y traía para mí dos experiencias para que las podamos tomar en cuenta. Tengo una sobrina que ella me dice que se salió de las redes. Bueno, disculpen la interferencia, que estoy en la escuela. Ella se salió de las redes porque sentía que se enfermaba. O sea, porque cuando uno dice una reacción, un comentario, hay muchos comentarios más. Entonces se salió de las redes. O sea, no aguantó ese mundo digital, como decimos. Y conozco de un exalumno, ya ahora es una persona como de 25 años. En este mundo que nosotros tenemos, como que se ha ausentado y hoy vive completamente en el mundo digital. Para mí y para su familia es como que él estuviera enfermo, se puede decir, porque realmente yo ya no lo veo relacionarse con otras personas, con sus amigos. Él comenzó a estudiar la tecnología, informática, y como que se quedó en ese mundo. Entonces ahí es mi inquietud, ¿verdad? Que yo pienso que hay muchos jóvenes como que se ausentan de este continente terrestre, digamos América o cualquier otro continente, e ingresan a ese continente digital. Y si nosotros, como decimos, somos misioneros agentes, creo que hoy tendríamos el desafío de ser y prepararnos para ese continente digital. Muchas gracias y agradezco al exponente. Muchas gracias. Me permito comentar, mientras algún otro quiera hacer alguna pregunta, dos cosas. Por supuesto, y eso es una cuestión que hoy hay que madurar también, el asunto de que lo digital nos ha traído nuevas psicopatías y nuevas distorsiones cognitivas. Ya la psicología ha estado trabajando en función de eso. No es un asunto menor tenerlo presente, por supuesto. Y otra cosa que quería comentar y que ha salido recientemente un trabajo sobre eso es que, y lo añadiría como una desventaja o como un riesgo en la red, y es el asunto del anonimato. Esto que llamaríamos el bullying o el matoneo digital es posible hoy porque muchas personas y muchos creyentes, además de esos que oran al Señor y que aman al Señor Jesucristo, se meten a la red como anónimos y eso les permite cierta impunidad para decir lo que quieran. Y hemos encontrado justamente en un análisis y en lo que se hizo en el Sínodo Digital, que curiosamente las personas más agresivas en redes sociales que comentan con odio, con rabia, justamente son los creyentes. Sí, justamente son, o sea, son nuestros hermanos, o sea, son los de nuestras comunidades. Pero la pregunta era, ¿por qué? O sea, ¿por qué son capaces de decir estas cosas, por ejemplo, frente al Papa Francisco? Son capaces de hacerlo porque lo digital sí que te permite cierto anonimato, si es que tú lo quieres. Si tú sales con tu nombre, tu apellido, tu foto, tu selfie o tu foto de estoy comiendo tal cosa, estás tú allí. Pero ciertamente lo digital también te permitiría ponerte otro nombre, ponerte otra identidad, incluso hacerte pasar por alguien y desde allí, desde esa impunidad, impedir el encuentro. Entonces, esto que habla Francisco de la cultura del encuentro, si ustedes revisan sus mensajes, repito, de las jornadas de los medios de comunicación, en varios de ellos ha dicho,
Apostar por una cultura del encuentro en lo digital. Eso no es un asunto menor, es que Francisco es muy pila para eso. Se detectó que una de las cosas que ocurre en lo digital es, ciertamente permite una cercanía de comunicación, pero también, por lo volátil que se ha vuelto, también permitiría una cultura del desencuentro. Y advierto, repito, curiosamente, no entre personas de diversas confesiones religiosas, sino dentro de los propios cristianos, se nota que hay una rabia allí que yo digo, claro, si nos pudiéramos ver, si pudiéramos conversar, tal vez la comunicación y el encuentro sería distinto, pero como en lo digital puedes tener ese anonimato, tal vez muchas personas por cuestiones propias, psicológicas y espirituales, tal vez usan la red también para votar ese odio. Y es verdad que muchas personas también han dicho, ¿saben qué? Me distancio por un mes, me voy de las redes porque no soporto esto. Yo lo he pensado también viendo unos comentarios y unas reacciones, repito, de gente creyente, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo presente para que no nos tomen por sorpresa. Bueno, eso quería comentar. Muchísimas gracias. Es que de parte de nuestros compañeros que están en Kenia o que están en Asia, ¿tienen alguna pregunta? Eh, Quizás en inglés. Ana María. Sí, bueno, más que una pregunta, me gustaría hacer un comentario. Porque de todo lo expuesto, hay una frase que me pareció muy potente, que de verdad me ha quedado resonando y creo que es fundamental para todos nosotros como misioneros, misioneras. Y esta expresión cuando él dice, hay que prepararse para estar allí como tantos misioneros en la historia. De verdad que para mí eso tuvo un impacto muy grande, porque de verdad me parece interesante esta postura de que no es solamente un instrumento de evangelización, es un lugar de evangelización. Y al ser un lugar, pues entonces tenemos que prepararnos como todos los misioneros y misioneras que durante los siglos se alistaron para ir a distintas realidades. Entonces, más que todo eso quería mencionar, porque de verdad que me parece que es una frase bastante potente y que puede guiar nuestra relación con la evangelización digital, con las redes sociales. Eso, gracias. Muchas gracias, Ana María. Sí, yo de hecho comentaba en otros escenarios que muchos institutos de formación teológica, por ejemplo, en Francia, se crearon para preparar a los misioneros que luego fueron a Japón, que fueron a África, que vinieron a América Latina. O sea, la iglesia ha tenido siempre esa conciencia de que la misión hay que cualificarla. O sea, no solo es yo quiero, no solo es yo siento que Dios me llama, que todo eso es muy importante, o como es, aquí en América Latina se estila mucho decir, ¿no? Es que yo siento esa intención bonita en mi corazón. Pues muy bien, pues perfecto, acojamos esa intención, pero esto hay que educarlo, formarlo, y nunca va a ser suficiente, que eso es lo bueno también de nuestra fe cristiana. La fe cristiana parece que siempre nos invita a profundizar más. Entonces, bueno, tener unas ciertas bases, pero luego ser consciente que sobre todo en este ambiente digital, como cambia mucho, pues uno tiene que estar en constante formación, reflexión y discernimiento para que nuestra presencia sea significativa. Entonces no estamos hablando, por eso me gusta decirlo, Ana, no estamos hablando de una cosa muy nueva. Sí, el escenario es nuevo, pero la pedagogía, la iglesia ya se la conoce. Prepara a los misioneros para que luego esa presencia de ellos allá, de ellos y de ellas, y ese anuncio del evangelio sea elocuente y comprensible para la cultura en la que van a estar inmersos. Y por eso el Dicasterio de Comunicaciones del Vaticano pues ha empezado a gestar un grupo de misioneros digitales. Los va preparando, los va formando para que vayan en nombre de la iglesia a este escenario. O sea, ya la iglesia hasta ahora, digamos, algunos dirían un poco tarde, pero bueno, hasta ahora dijo, oye, esto hay que tomarlo en serio, ¿no? O sea, y eso lo ha asumido el Dicasterio de Comunicaciones del Vaticano, cosa que me parece muy bonita. Gracias, Ana. Hay un comentario me parece que es de Evelyn de Kenia. Ella dice, muchísimas gracias a Marco por esta información muy oportuna para el momento actual. Hay necesidad de encuentro digital siguiendo la realidad que está a nuestro alcance, dice
Evelyn. Y creo que allí Xochitl Ramírez, también que se encuentra en Kenia, tiene una pregunta. Perdón, estaba aquí sin el audio. Sí, primero que nada, muchas gracias, Marco. Me ha parecido muy enriquecedor tu ponencia. Y, ¿sabes? Me hacía eco esto de que cuando llegas a tierra de misión, bueno, pues empiezas a estudiar la lengua y bueno, esto que es la inculturación, ¿no? Y me ha resonado en más de una ocasión cómo sería una inculturación en este mundo digital, en este continente digital, ¿no? O sea, no es tal vez una respuesta, una pregunta muy compleja. Primero, perdón por el ruido que escuchan, estoy en un lugar público. Sin duda alguna, a lo mejor una pregunta compleja y tal vez sin respuesta, ¿no? ¿Verdad? Pero que nos invita a la reflexión, porque es un mundo donde tú llegas a tierra de misión y pues empiezas a estudiar la lengua, la cultura, las costumbres, y me pregunto, bueno, aquí hay miles de lenguas, culturas, religiones. Como decías y lo mencionabas, pues es una gran oportunidad para la evangelización, ¿no? Podemos ahora llegar a musulmanes, a hindús, pero también el reto es grande, ¿no? No sé si has tenido alguna conversación en esta tonalidad, ¿no? En tu experiencia, que nos pudieras a lo mejor compartir. Genial. Te adelanto así como una especie de provocación publicitaria, que la segunda sesión les voy a mostrar tres modelos de cómo discernir la presencia en lo digital. Pero adelanto dos cosas. Ustedes son los expertos en misión y me podrían incluso enseñar más a mí de esto que voy a decir y que puede ser una obviedad. Aquello que Baltasar ya recordaba y que ha sido fundamental, incluso desde América Latina, en la teología latinoamericana, y es, tal vez lo primero es reconocer que en este espacio hay mucho reino de Dios y que ya está Dios antes de que nosotros lleguemos a ese escenario. Tal vez nuestra tarea poética, si me lo permiten, es empezar a dilucidar y descubrir dónde está latiendo Dios y señalarlo. Miren, Dios va por aquí. Dios acontece en este escenario. Eso sería lo primero que yo diría como una cuestión ya más teológica, espiritual del propio misionero, ¿no? No vas allá para conquistar a nadie, vas allá para señalar en la vida de todos estos seres humanos cómo Dios está bailando, gritando, comentando, ¿sí? Cómo está Dios invitándonos, y a qué nos invita también, ¿no? Eso sería como lo primero que yo diría recordando a Baltasar. Dios ya está, y vamos a descubrirlo, al Dios que ya está latiendo. Y lo segundo que yo te diría es que sí hay un montón de propuestas, incluso Google, o sea, Google ha sacado una propuesta que se llama Sé genial en Internet, Be Kind en Internet, y tiene unas reglas. O sea, dijo, miren, si ustedes quieren ser geniales en Internet, sigan estas 5 reglas, ¿no? Estas 5 propuestas. Entonces, una inculturación partiría justamente de comprender cosas muy sencillas como, por ejemplo, el asunto de la violencia que ocurre en las redes a propósito del anonimato, por ejemplo. Y empezar a educar a los creyentes que ya están o que podrían estar en redes en que eso no es evangélico, por ejemplo, ¿no? Creo que hay un trabajo pedagógico allí también. Y una tercera cosa que yo te diría es que muchos de los proyectos de evangelización digital que yo he visto hasta ahora, es mi percepción, cometen un pequeño error. Y el pequeño error que cometen es que todavía le siguen hablando a los que ya creen. Entonces te encuentras, no sé, 5 frases de tal santo, ¿no? 5 mejores frases de San Agustín. O te encuentras cómo hacer tal o cual oración, lo cual me parece fantástico porque seguro hay creyentes que necesitan eso, no tengo duda. Pero ¿qué hacemos con aquellos que no creen o aquellos, para usar una categoría teológica, aquellos bautizados no cristianos? Es decir, aquellos que recibieron la tradición cristiana por herencia, pero en algún momento se desvincularon de la iglesia y ya no saben ni siquiera de qué va el evangelio.
allí hay también una tarea de inculturación. Y sonaría raro, pero casi que tendríamos que recuperar las categorías básicas de la evangelización. El querigma, ¿sí? La dimensión social del querigma, la comunidad, la fraternidad, la oración personal y comunitaria, la liturgia, o sea, que no son categorías muy novedosas, pero que son categorías fundamentales que siguen siendo necesarias en cualquier pastoral. Lo que yo me he encontrado es eso, o sea, mi experiencia es, hay una gran cantidad de buscadores de Dios en la red. Por eso tengo el podcast que mencionábamos ahorita, ¿no? Teología en Casa nace porque hay mucha gente que se pregunta cosas sobre la religión, sobre la fe y sobre la iglesia. Puede que en últimas no se terminen convirtiendo, esa palabra yo tengo un problema con ella, pero bueno, puede que no se terminen convirtiendo al evangelio, puede que al final sigan siendo a confesionales o a religiosos, pero tienen preguntas. Y yo digo, ¿no será por lo menos un primer estadio de pastoral el empezar a escuchar esas preguntas e intentar dar una respuesta? Sigue habiendo preguntas allí también. Me llegan por montones. Me llegan, por ejemplo, personas por ejemplo, con crisis psicológicas justamente, que escucharon en algún espacio pastoral que les dijeron que eso que con oración se quitaba y entran en una crisis profunda de fe. Acompañarlos a ellos y a ellas ha sido una forma silenciosa también de hacer pastoral digital. Eh, como rompe la distancia, no tienen que hacer mucho para poder comunicarse con ellos. Entonces me mandan un mensaje, me escriben un correo. Entonces me he encontrado con mucha gente que llega a mí pensando en, ¿tú podrías darme alguna respuesta para esto? Y eso me parece, o sea, una cuestión que le pasa a muchos y muchas que están en red. Jóvenes, hombres, mujeres que dicen, mira, me pasó esto con la iglesia y ya yo dejé de ir, pero me interesa tu contenido, me gusta lo que haces, podemos conversar. Ahí también hay una tarea de inculturación fundamental y es el diálogo con los que están allí con sus preguntas fundamentales. No sé, eso te diría, ¿no? Así como escuetamente sobre lo que comentabas. En la misma línea No sé de si respondí o aclaré, pero ojalá. Pedro, por favor. Gracias, Marco. En la misma línea de lo que mencionaba Xochitl y aprovechando que aquí tenemos la presencia de formadores y formadoras, yo diría que en nuestros planes de formación y en nuestros seminarios valdría la pena incorporar algo de la ciberteología también. Creo que Joel tiene una pregunta o comentario. Joel de Brasil. Ya. Más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Deja ver que, disculpen si hay ruido con mi bebé, entonces. Más que una, disculpa, voy a estar con la cámara apagada también, porque Tranquilo. más que una pregunta es un comentario, ¿no? Y bueno, y decirte muchas gracias por tu tiempo, por tu charla, tu conferencia estuvo muy bien. Es interesante para mí ver cómo los signos de los tiempos van cambiando, ¿no? Como decía alguien por ahí, lo que en la mañana era una verdad, en la tarde se vuelve una mentira. Yo me recuerdo cuando empezó las redes sociales y se satanizaba, ¿no? Y decía, no, que las redes sociales no sirven solo para chisme y ta. Y hoy en día es muy importante, ¿no? Porque nosotros que estamos fuera, te acorta la distancia con la familia y todo. Hoy que yo experimento otra etapa de mi vida siendo papá y acojo aquella frase del Evangelio que dice, ama a tu prójimo como te amarías a ti mismo, ¿no? Y veo a mi hijo y está el amor ahí. Entonces, con todo esto, esta nueva etapa de la vida, redes sociales y todo esto, me llama mucho la atención también cómo esto lleva también a una destrucción de la tierra, ¿no? Porque cada vez el consumismo se aprovecha de esto también, ¿no? Producir más teléfono. Yo estaba viendo el proyecto de este señor
Interlink, algo así, ¿no? Que él quiere llevar el internet a todo mundo, ¿no? A todo, hasta los confines de la Tierra. Pero ¿cómo está dañando para hacer estos satélites, ¿no? Entonces, también yo creo que ser cuidadoso con eso y denunciar eso, ¿no? Denunciar este signo también que va de la mano, la destrucción de nuestra casa común por medio de las redes sociales, por medio de concientizar esta parte también, ¿no? Entonces, yo veo una herramienta muy buena también, lo que tú decías, que sea un portal. Para mí lo que me incentiva, lo que he estado escuchando de ti, también que las redes sociales sean como un contrapeso, ¿no? De lo que se está viviendo, de lo que se viene y de lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos? Yo me imagino nuestros padres se preocupaban en aquel tiempo y decían, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Hoy en día también, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿No? Entonces, eso nomás, pues compartir y decir que yo veo ese contrapeso de todo esto. Muchas gracias. Sí, hoy hablamos incluso de activismo digital y es todos estos movimientos que se han centrado en, desde las redes, denunciar cuestiones de toda índole, de toda índole. Yo creo que ahí necesitamos también un activismo digital en clave de evangelio. Y una cosa que escuchándote me venía a la memoria y que es una petición que de alguna manera le hemos hecho al dicasterio, que todavía estamos como trabajando en eso, es que, por ejemplo, la Iglesia de Inglaterra sacó unos parámetros para todos aquellos que quieran estar en redes sociales. Sacó unos mandamientos. Se los traeré la próxima sesión. Sacó unos estos son los 9 mandamientos de la Iglesia de Inglaterra que todo aquel que quiera estar en redes debería más o menos cumplir. Google sacó esto que les acabo de decir que se llama Sé Genial en Internet, unos parámetros. Yo digo, bueno, creo que viene siendo hora de que nosotros, desde nuestras posibilidades y desde nuestros ambientes, pensemos sinodalmente cuáles serían los criterios, o sea, criteriología, ¿no? ¿Cuáles serían los criterios básicos que todo aquel que se llama cristiano, que se identifica y participa de la tradición llamada catolicismo, cualquiera que esté allí, que quiera estar en redes, ¿cuáles serían sí, como los key points, ¿sí? ¿Cuáles serían los puntos esenciales que todo aquel que quiera ser, por ejemplo, misionero digital, cuáles serían? Entonces, creo que ahí hay un trabajo pedagógico que todavía nos falta elaborar. Seguro eso hay que cambiarlo todo el tiempo porque lo digital cambia rápidamente, pero por lo menos yo digo, creo que muchas personas que nos estamos preguntando cosas y que queremos estar en redes, nos funcionaría bastante bien como una brújula, unos parámetros. Oye, mira, si usted quiere ser un misionero digital, tenga en cuenta esto. Son las reglas básicas y que de alguna manera nos hermanen esas posibilidades, ¿no? Creo que eso es yo no soy pedagogo, pero seguro alguno de ustedes tendrá esas habilidades de pensar cuáles podrían ser esos puntos esenciales, ¿no? Ya luego me los mandan y yo diseño algo que en eso sí sé diseñar. Así que, por ejemplo, un manualcillo, por ejemplo, ¿no? Un manual básico eso podría ser, por ejemplo, una muy buena apuesta pastoral. O sea, no tienen que ver solamente con, vamos a hacer videos espectaculares, audio espectacular. No, porque de pronto no somos expertos en eso. Y no hay por qué serlo, digamos, ¿no? Pero sí podríamos entablar tal vez unos encuadres mínimos, ¿no? Así como el sínodo ha sacado los manualcillos pequeños para la vida sinodal de la iglesia, podríamos sacar uno en conjunto. Eso puede ser. Eso se me ocurre, se los lanzo ahí como una tarea, si alguien lo quiere pensar y asumir, ¿no? Tenemos chance para un último comentario de parte de Elsa Lidia, de Honduras. Buenos días. Gracias, Marco, por tu generosidad al compartir tu tiempo, los conocimientos. Solamente agregar a algo que mencionabas, como el Internet ha cambiado nuestra forma de vivir, ¿verdad? Desde ahí yo agrego, yo no soy muy activa en redes sociales, de hecho ni siquiera está en mi teléfono. Presto el servicio de acompañamiento espiritual. Y cuando estoy
dando, ¿verdad? Prestando este servicio. Una persona joven, por ejemplo, se sienta en la silla, describe su vida real con lenguaje digital. Y yo estoy perdida. Entonces tengo que volver a este mundo digital para comprender qué es, ¿verdad? Todos estos términos que usa. Entonces, de vez en vez, yo tengo que regresar. Es decir, aunque yo mantenga una distancia con el mundo digital, este continente viene a mí. Está ahí. Y es bien común esto. Entonces, a veces es abrumador porque es muy cambiante y cambia muy rápido. Entonces, en cierta manera, uno tiene que estar como atento a esos cambios porque me resulta muy común cuando acompaño a jóvenes, describen su vida real desde lenguajes digitales. Eso. Muy bien. Tengo tres cosas para comentar. Me parece muy interesante tu experiencia. Bueno, otro trabajo sería que generemos juntos un diccionario digital para quienes necesiten ubicarse con estas palabras, ¿no? Que es un follow, o que es un engagement, o que significa que algo se hizo viral. Bueno, que nos ayude como a ubicarnos si es que también nos llegan esas realidades. A mí mis sobrinas a veces me han dicho cosas y yo que estoy ahí súper conectado con el internet, que yo digo, ¿qué? ¿De qué me hablas? Y me toca buscar para luego entender qué fue lo que me quisieron decir, ¿no? Eso me parece interesante. También podría ser un trabajo pastoral. Me hiciste recordar, por si alguno quiere pensar, este es un texto que se llama Dímelo en cristiano. No creo que esté en otro idioma que no sea español. Y es un texto de Jesús bastante, y justo ya es un clásico, digamos, pero su esfuerzo, o sea, lo que intenta hacer Jesús bastante en este texto es justamente decir, con el lenguaje de comunicación, ¿cómo podríamos decir eso en cristiano? Y hace un esfuerzo bien interesante. Repito, si no me equivoco, es un texto del 2010, puede ser, 2015. Yo lo escribí en estos días, ya está desactualizado un poquito, pero ya hacer este esfuerzo es una muestra de lo importante que es esto que mencionabas, ¿no? Cómo decir en cristiano lo que se dice en las redes. Último punto, fíjate que eso sería para mí una acción concreta evangelizadora, y es abrir espacios de acompañamientos digitales. Hay mucha gente, muchos jóvenes, muchas personas que por diversas razones en su parroquia, muchas veces, e incluso porque no tienen parroquia, están deseando que alguien los acompañe. Yo me he encontrado con personas al borde de situaciones límites, y que lo único que han tenido es escribirme y yo poder acompañarlos desde allí. Entonces digo, una presencia significativa del Evangelio en el continente digital, en las calles digitales, sería gestionar y gestar espacios de acompañamiento, ¿sí? De escucha. Oye, mira, no sé, mañana a las 3 de la tarde en este enlace de Zoom voy a estar, pues si alguien quiere conversar. Y seguro hay gente que dice, mira, me es más fácil conversar por aquí porque mi familia no me escuchan, o porque tiene una adicción también, o porque fui a mi parroquia y me trataron muy mal. Digo, oye, esto es algo que también podríamos atender. Repito, no hay que hacer cosas maravillosas, no tenemos el presupuesto de las grandes marcas, ni tenemos el presupuesto de Google para hacer grandes cosas, pero lo esencial sí lo podemos hacer. Eso sí, nadie nos lo puede robar. Acompañar a gente es una de las cosas esenciales de la misión. Bueno, ahí también hay una cuestión que yo he venido pensando, ¿no? De cómo acompañar a estos jóvenes. Y a veces ni siquiera yo tengo que ofrecerlo. Vienen simplemente con su vida a cuestas, con sus dudas de fe, con sus crisis de fe, y los acompaño, ¿no? O los redirijo. Mira, te mando el correo a esta persona, o te mando el usuario a esta persona te podría ayudar. Ya tu situación sobrepasa mis capacidades, puedes dialogar con esa persona. Ahí, por ejemplo, ¿no? Eso también sería una cuestión a tener en cuenta. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Estamos llegando entonces al final de nuestra sesión del día de hoy. Solo nos queda invitarlos para la semana próxima. Utilizaremos el mismo link y la misma hora. Así que pueden ir anotando sus preguntas y comentarios para la próxima semana. Vamos a tratar de enviarle lo más pronto posible el material que Marco nos ha hecho llegar.
En la caja de comentarios están las preguntas que nos facilitó y están las preguntas también en inglés. Vamos a tratar de traducirlas también lo que podamos del material en inglés para hacérselos llegar a todos y todas ustedes. Le damos las gracias a las personas que nos han acompañado, nuestros compañeros, compañeras de misión, especialmente a los afiliados que están hoy presentes y a nuestros amigos que están hoy presentes de varias partes del mundo, de Filipinas, de Camboya, de Kenia y de América Latina. Por último, de recordarles que esta semana es la semana Laudato Si, así que unámonos también en oración y acompañemos a nuestros grupos y a nuestra gente en esta reflexión por la ecología, un tema que Joel mencionaba. Por último, quisiera agradecerles a nuestros intérpretes del día de hoy, a Daniel y a Dafne, que nos han acompañado. Muchísimas gracias por la interpretación. Y gracias, Marco, por la facilitación de esta mañana. Ana María. Entonces vamos a terminar este momento con una pequeña oración para poner todo esto que hemos compartido, que hemos aprendido, que hemos reflexionado en las manos de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor de la vida, especialmente al Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos guíe en todo este proceso de discernir, de pensar, de meditar sobre cómo llevar la buena noticia de salvación a todas las personas. Y esto incluye este nuevo espacio, este espacio digital, donde ya se mencionó anteriormente, las semillas del reino están presentes. Entonces, que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine, y Él sea nuestro compañero y principal fuente de inspiración en todo este proceso y en todo este trabajo que esperamos realizar de evangelización en las redes sociales. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor bendiga a cada uno, cada una de nosotros, bendiga todas nuestras misiones y nuestros proyectos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Puedo decir algo rápidamente? Perdonen. Solo para que quede en evidencia y con claridad el material que he preparado desde ustedes, ¿eh? Si luego lo necesitan y lo quieren replicar en otros escenarios, adelante. O sea, lo he preparado con mucho gusto para ustedes. Entonces es suyo. O sea, que también se pueden apropiar de él y hacer lo que necesiten y consideren. Les llegarán las notas, les llegarán la presentación y todo lo que yo pueda aportarles. También les dejé mi correo allí. Cualquiera que quiera seguir profundizando, la bibliografía es amplísima, así que pues con mucho gusto se las comparto, que para eso es, ¿sí? Solo quería dejar eso claro. Gracias por la oportunidad de compartir y nos vemos la próxima semana.